Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. La jefa de gobierno de la Ciudad de México lanza una estrategia contra la gentrificación. También el huachicol le cuesta a México el equivalente a construir 7 hospitales al año y la inteligencia artificial podrá resolver crisis hídricas como la de Monterrey. Es jueves 17 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión. Mon, ¿cómo estás? Muy buenos días. La verdad es que leí las notas de hoy y dije, requiero ir a comentar estas notas con Gonzalo, por favor. Quiero ir a hacérsela de tos a Gonzalo, porque esto de que Clara Brugada lanzara una estrategia contra la gentrificación me llama la atención, me pone y además me importa. Correcto, no porque Clara, sino porque el tema de las rentas que suben y suben y sumen me ofende, la verdad. A ver, vamos a ir poco a poco. Sabemos que el tema de la gentrificación y de la alza de las rentas es algo que nos ha estado tocando los últimos días, sí. Pero el día de ayer lo que sucedió fue que la jefa de gobierno presentó el llamado Bando 1 por una ciudad habitable y asequible, que es un plan integral para enfrentar los efectos de esta gentrificación, que son aumento desmedido de rentas, desplazamiento y la pérdida de identidad en los pueblos y barrios, que, perdón, no es cosa menor. No, pero también aquí siempre va a haber mucha discusión, sobre todo por el asunto de cómo regulas un mercado tan complejo como es el de la vivienda en la Ciudad de México, así como esta sensación de muchas personas de sentir que están ante un mercado que parece una burbuja, que no hace más que subir de precio, barrios que antes estaban habitados por capitalinos que llevaban, décadas y décadas viviendo en esos lugares y que de pronto han tenido o se han visto desplazados por el incremento en el costo de la vivienda. Bueno, ayer la jefa de gobierno dijo que en la Ciudad de México hay más de 2 millones de casas, pero esto no ha sido suficiente para contener la falta de vivienda asequible, vivienda a un bajo costo. Y bueno, sí coincido con ella en que es alarmante que más del 60% de la población capitalina vive en condiciones de hacinamiento y destina más de la mitad de sus ingresos al pago de estas rentas. Hace apenas algunos días platicábamos, por ejemplo, con con Diana Zavala sobre este asunto, cuartos que ya están en 18,000, 23,000, 15,000, 10,000 pesos, cuartos. No departamentos completos, una sola habitación en algunas zonas de la Ciudad de México, pero aquí es en donde inicia la polémica y es, así es el mercado, dirán muchos. Si no quieren vivir ahí, vayan y paguen a otro lado. Correcto, lo que sí es cierto es que estos costos han hecho imposible una vida digna para muchas personas, especialmente en algunas zonas, pero las rentas han aumentado en un 100%, sí entiendo, hace el mercado, pero ¿qué? ¿Qué es este mercado, no? Se ha vuelto incosteable para muchos sectores. A ver, en el plan habló de 14 acciones contra la gentrificación. Aquí vamos a mencionar algunas de ellas. Obviamente hay mucho más detalle en la nota que pueden encontrar en la descripción, pero vamos a mencionar algunas de ellas. Una de ellas es estabilizar las rentas para que no tengan un aumento mayor a la inflación reportada por el INEGI el año anterior y fortalecer la regulación de renta de vivienda, ocupación de estancia corta y plataformas de alojamiento temporal. Déjame hacer una aclaración sobre esto. La onda del congelamiento de las rentas, ojo, no quiere decir que no van a subir, quiere decir que no van a subir más que la inflación reportada el año anterior. Importante ese detalle. Correcto. Sí, es clave esto que menciona porque no necesariamente hablamos de un control de precios absoluto. ¿Okay? Lo que está mencionando también es que van a priorizar la construcción de vivienda pública en zonas céntricas y de alta presión inmobiliaria a partir de lo que llamó un modelo sostenible para también ampliar espacios habitacionales en algunos barrios, en algunas colonias
y la creación de lo que llamó también condominios populares. Lo que... Vaya, alcaldías como Benito Juárez, alcaldías como la Cuauhtémoc, alcaldías como Miguel Hidalgo son estas de alta presión, como se le ha determinado, en donde hay un número creciente de personas que demandan habitación ahí o que demandan vivienda en estos lugares y que con frecuencia están cerca de los lugares de trabajo de las personas que buscan vivir ahí. Ahora, también en las zonas aledañas, no nada más en estas alcaldías, es donde se han observado presiones al alza en los costos. Es decir, la gentrificación no está limitada únicamente a estas alcaldías que se mencionaron o que estamos mencionando aquí. Claro. Otro de los puntos fue desarrollar un instrumento de planeación participativa con la comunidad para definir en conjunto lineamientos, estrategias y acciones y un programa de arraigo comunitario. Debería decir que muchas veces a los ciudadanos nos incomodan muchos problemas, pero tampoco nos involucramos mucho más en términos de acciones participativas con la comunidad. Estos problemas también implicarían que nosotros pues nos involucremos más. Otro de los puntos es dar estímulos a comercios locales que favorezcan permanecer en la comunidad y crear una instancia para sistematizar y analizar datos sobre precios y contratos de vivienda y suelo, porque es cierto que pues hasta ahora no existe ese digamos, gran control sobre viviendas en renta. Lo podrán leer más tarde en Expansión Política. La mayoría de los expertos que hemos consultado en Expansión coinciden en que son buenas intenciones. Y punto. Es un mercado, como les decía, muy complejo, muy complejo. La regulación de plataformas, las rentas por tope de inflación es una cosa que ya se había mencionado, platicaba o me lo comentaba anoche también nuestra editora de Expansión Política, Mariel Ibarra. Lo más nuevo de esto sí es la creación del organismo para la defensa del inquilino. Pero ojo, hay otras dependencias que se han creado, hay otra burocracia que se ha creado alrededor de la protección de los consumidores. Está la Profeco, se creó en su momento la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Prodecon, que está prácticamente en el olvido y desaparecida. Entonces, depende mucho de qué enfoque se le dé, podrá o no podrá funcionar esto de manera adecuada. Sí hay un problema importante relacionado con el incremento en las rentas. No son los extranjeros, ¿verdad? Ni los restaurantes caros en algunas colonias el responsable o los responsables de esto, como ha sucedido, como se ha hecho algunos llamados en las marchas recientes que hemos observado en la ciudad. Es un mercado muy complicado y además es una situación que no solamente afecta a la Ciudad de México, lo hemos mencionado en otras grandes urbes del país y también ocurre a nivel internacional. Ahora acá, Gonzalo y yo les estamos contando la propuesta de ayer de la jefa de gobierno. Sin embargo, te juro que yo no le pedí a Brugada que lo lanzara ayer. El día de hoy pueden escuchar el episodio de Política y otros datos, que es justamente sobre la gentrificación y la crisis de la vivienda, en donde Mariel habló con varios expertos, en donde, a ver, no solamente hablan de los problemas, de la problemática que tenemos en la ciudad y en otras ciudades, sino de las opciones y las posibles soluciones que ven los expertos más allá, mucho más allá de este programa. Así que les dejamos la liga del episodio en la descripción de este daily para que no se lo pierdan. Vayan a darle play, nomás terminemos aquí con el resto de la información. Y bueno, vámonos con la siguiente nota, porque el huachicol le cuesta a nuestro país lo equivalente a construir 7 hospitales al año. Hablamos del desvío ilegal de gasolina, de diésel, de gas LP y hasta turbocina que drena muchos recursos públicos, compromete la seguridad energética del país y de nuevo podríamos financiar infraestructura esencial que tanta falta hace. Ahí te van unos datos, Mon. El monto estimado por este delito, por el huachicol, en 2024 casi llegó a los 25,000 millones de pesos. Va de nuevo, 25,000 millones de pesos, que es el equivalente al presupuesto anunciado por el IMSS y la Sedena para construir 7 nuevos centros hospitalarios que atenderán a casi 3 millones de mexicanos. De ese calibre es la afectación por este delito, del que se habla mucho, pero que hemos dimensionado poco. Bueno, aquí está el ejemplo. Me parece que la comparativa cobra otra dimensión con estos datos, ¿no? A ver, entre 2007 y 2024, México perdimos en promedio 1,350 millones de dólares al año por el robo de diversos combustibles, ¿no? Estamos hablando de gasolina, diésel, gas LP, incluso turbocina. Además, en
promedio el país pierde 43,000 barriles diarios. A ver, este cálculo viene de un análisis que elaboró Francisco Barnés de Castro, que es exsecretario de Energía, o sea que cositas sabrá, y miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, después de hacer una comparación con la producción nacional, las importaciones, las ventas registradas y los niveles de inventario. O sea, es un análisis bastante profundo. Sí. El diésel, de hecho, es uno de los energéticos más codiciados por las redes ilegales porque es fácil de colocar en el mercado. De hecho, una parte muy importante de ese diésel se distribuye a través de empresas comercializadoras y va a terminar en flotillas de transportistas de carga y de pasajeros. Eso es una de las cosas más graves, que la triangulación se hace a través de muchas empresas y que también los propios transportistas, muchos de ellos saben perfectamente dónde hay este huachicol, dónde está este diésel robado, que también ya lo mencionamos recientemente. Gran parte de la gasolina adulterada en nuestro país proviene precisamente del huachicol y daña de forma incluso permanente los motores de los vehículos que lo utilizan. Bueno, la gasolina también tiene desde luego una alta demanda, aunque ahí su distribución clandestina está más fragmentada, y en el caso de la turbocina, pues que es el combustible de los aviones, es robada en mucho menores cantidades, pero ojo, es usada desde luego por el crimen organizado para mover aeronaves que contrabandean mercancías ilegales. Es decir, el círculo perfecto del crimen, al menos en el caso de la turbocina. A ver, un problema tras otro, pero te propongo, Gonzalo, que para aquellos que están muy en contra de todo lo que está pasando con el presidente de Estados Unidos, el día de hoy le llamemos el innombrable. No mencionemos su nombre y le llamemos el innombrable, Okay. Que dijo que las autoridades mexicanas están petrificadas ante los cárteles. Aseguró que estos grupos dedicados al tráfico de fentanilo tienen un enorme control del país. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijo ayer el innombrable presidente de Estados Unidos, Gonzalo? Me choca un poco que tengamos que llegar al punto de decirle a Donald Trump el innombrable, porque efectivamente todos los días traemos o nos hace mencionar algo que nos pega de alguna u otra forma, pero es inevitable, lo lamentamos. Que dijo básicamente que nuestro país no está haciendo lo que debe hacer para frenar el tráfico de fentanilo que tantas vidas le cuesta a los estadounidenses, que ojo, también tienen muchísima responsabilidad en el tema de la sobredosis, en el tema de pues el incremento en el crimen y en el consumo de estos estupefacientes. Donald Trump además pues ya agarró a México como un chivo expiatorio también de otro tipo de delitos. En fin, la verdad es que el innombrable, como me comprometeré a decirle hoy y solamente hoy. Solo hoy. Sí, solamente hoy, tal cual dice, pues están petrificados. Las autoridades mexicanas están petrificadas ante los grupos dedicados al narcotráfico. Dijo que el narco tiene un fuerte control en México, tenemos que hacer algo acerca de eso, no podemos dejar que pase. Las autoridades mexicanas están congeladas, están petrificadas para presentarse en sus oficinas de ir a trabajar, lo cual es falso, pero porque los cárteles tienen un tremendo control en México, cierto en algunas partes. A ver, lo que nos toca, lo que es. Lo que es, no, aquí hay responsabilidad compartida. Después de recordarnos que firmó una serie de acciones ejecutivas desde el día 1 que entró al gobierno de Estados Unidos, el innombrable presidente de Estados Unidos también se lanzó contra el gobierno chino y dijo que impuso un arancel del 20% a este país solo por el fentanilo y que el flujo ilícito de esta droga es una de las razones subyacentes de sus amenazas arancelarias contra Canadá, México, y China, obviamente, ¿no? Sí. Lo que va a hacer esta ley es colocar a todas las sustancias relacionadas con el fentanilo en la lista de las drogas más peligrosas de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, y esto para pretender frenar que los cárteles creen nuevos medicamentos sintéticos similares al fentanilo y que puedan, digamos, no entrar en esa misma categoría. Todos los que estén relacionados van a entrar en esa lista. Y bueno, dejemos atrás al innombrable y pasemos a los temas incomprensibles, como es, o los irresolvibles todavía, como es
la regulación alrededor de la inteligencia artificial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las creaciones generadas con esta tecnología no pueden ser protegidas. Con esto, México se suma al debate global sobre los derechos de autor en la era de la automatización y la precisión del fallo mexicano y su eventual implementación administrativa podrían definir ya el ritmo con el que la legislación nacional se adapta a estos desafíos pero tan del siglo XXI. Fíjate, Mónica, la resolución surgió a partir de un amparo directo promovido por Gerald García Báez, un empresario que intentó registrar ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor un avatar virtual creado con ayuda de la plataforma Leonardo AI, que reclamaba la titularidad de los derechos patrimoniales de la imagen y busca atribuir derechos morales a la herramienta de inteligencia artificial, pero la Corte dijo no. Nanais. Es que, a ver, en México la figura legal del autor está reservada únicamente para personas físicas, o sea, seres humanos. Lo que ahí en esa categoría no entra la inteligencia artificial, así que ningún algoritmo, sin importar qué tan sofisticado sea, no que ChatGPT, pero Leonardo AI, que es de paga, que tú no sé qué, nada de eso puede ser reconocido como sujeto de derechos de autor bajo el marco legal vigente. Ojo, a ver, vigente, ¿no? A lo mejor eventualmente pues la cosa irá cambiando y de hecho la Corte dejó abierta una ventana que podría resultar clave para artistas, para desarrolladores, para periodistas, híjole, para publicistas, ¿no? Para un montón de creativos y otros profesionales que pueden utilizar o podríamos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial como parte de eso, de los procesos creativos. La inteligencia artificial es una herramienta que vamos a utilizar sí o sí. Punto. Ayer estábamos discutiendo tú y yo un texto alrededor, por ejemplo, cómo hay asistentes, hay dispositivos que se convierten o se han transformado en asistentes personales potencializados con inteligencia artificial que son tremendamente útiles. A ver, traductores simultáneos de idiomas, por ejemplo, o que te permiten dar información, recordar cosas tan simples como dónde estacioné mi carro. O sea, hasta creaciones de esta categoría, obras literarias completas, obras cinematográficas, podcast, ¿verdad? Que también, vaya, tienen un proceso creativo y que ahora, pues, de este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, no, lo que haga la inteligencia artificial no puede estar protegida por las leyes mexicanas en materia de derechos de autor. Ahora, esta distinción sí es fundamental porque marca así un precedente en la forma en que México abordará de aquí en adelante las llamadas obras híbridas creadas a partir de la colaboración entre humanos y máquinas. La verdad es que pocos países tienen muy bien aterrizado o entendido esto, porque la tecnología además sigue avanzando de manera significativa. Correcto, y ojo, importante, siempre y cuando se demuestre una intervención humana significativa, ¿no? Eso es... Que ese es otro tema. Fundamental. Así que, creo que como bien dices, esto seguirá cambiando, así que la ley va a tener que irse adaptando poco a poco a cómo vayamos avanzando, pero que sepan, escuchas, que no es que en México no lo tenemos legislado y en otros países del primer mundo, no. Tampoco. No, o no por completo. Les prometemos, eso sí, que esta mañana Moni y yo sí somos de carne y hueso, con mucho cansancio, ¿verdad? Porque ya es jueves, pero pues con mucho gusto aquí siempre trayéndoles la mejor información. Bueno, no dejamos el tema de la tecnología porque también mucho dio de qué hablar por la tarde este anuncio de Uber que dijo que incrementará 7% sus tarifas por consecuencia de la reforma laboral. Ya la Profeco intervino y bueno, básicamente lo que hizo la plataforma de transporte es decir que en algunas ciudades del país se hará este aumento de hasta un 7% como parte de su proceso de adaptación a la reforma laboral que regula las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales. No es algo que Uber hiciera sin decir agua va. Ya desde que estaba la legislación en discusión había mencionado que tendría un impacto en las tarifas que se implementan en México. Y bueno, Expansión consultó ayer a la empresa y esta nos respondió que la medida solamente aplicará para su servicio de movilidad, que ya transmitió la información a los conductores, en tanto que la Profeco señaló que las y los usuarios deberán dar su consentimiento expreso para aceptar las nuevas condiciones de la tarifa por aplicar. En otras palabras, si te gusta, pagas, si no te gusta, pues a cambiar de plataforma. Así de sencillo. Pues sí, déjame aprovechar para preguntarles a los podescuchas si aunque no les guste les va a gustar
lo van a aceptar y van a seguir utilizando el servicio, o si de plano ya no lo utilizan, pues, pero creo que es importante saber qué piensan los podescuchas, qué piensan los usuarios al respecto de esto, porque bueno, el trasfondo en teoría tiene que ver con estas adaptaciones a la ley que bien decías y que en teoría protegerá a otros usuarios, así que déjenos en los comentarios qué opinan al respecto y déjame leerte el comentario de uno de nuestros podescuchas. Muy rudo, por cierto, ese comentario. Venga, te lo dejo todo. Bueno, a ver, Herbert nos dijo, porque hemos estado hablando estos días sobre los precios del mundial, dice él, bendito el que quiera ver a la decepción nacional. Bueno, pues sí, a lo mejor no es el mejor momento de la selección. No, y solo puedo confirmar, aquí lo estoy citando, mi asco hacia el fútbol organizado. Dijo, no piensen mal, me encanta el fútbol, pero FIFA para mí representa la descripción del crimen organizado. Ouch. Espero que el fútbol femenil nunca llegue a esos niveles absurdos. Es que sí, bueno, a ver, con lo que voy a coincidir con él es con lo de los altísimos precios en el mundial. Sí, no. Imposibles. A ver, completamente de acuerdo, Herbert. Los precios son los precios que, ojo, hemos dado a conocer los precios de estos paquetes, entre comillas, VIP o que tienen Hospitality, que desde luego están por completo del rango o el alcance de la gran mayoría de la población. Y también coincido en una cosa, y es, sí creo que se ha generado hasta el momento una percepción que se resume en una gran frase que nos dio nuestro editor de Sports Illustrated, Tlatuani Carrera, quien esperemos esté pronto por acá en estos micrófonos para explicar todo esto del boletaje, ¿verdad? Todo esto que está sucediendo con el Mundial. Uh-huh. Decía una cosa muy interesante y es, a ver, habrá un Mundial en México, pero no será nuestro Mundial, tanto por el número de partidos como por esta sensación de lejanía con muchas personas que ven esto como algo prácticamente inalcanzable. De la FIFA, pues bueno, hay evidencia, ¿verdad?, sobre malas prácticas como en otras organizaciones, pero bueno, muchas gracias, Herbert. También yo espero lo mismo. Ojalá también el fútbol femenil no llegue a eso. Sin embargo, pues también ya hay evidencia de algunas de estas malas prácticas que, bueno, no deberían permear no solamente en el fútbol, en cualquier tipo de negocio o en cualquier tipo de deporte o espectáculo. Pero bueno, vámonos con una nota muy muy interesante y además positiva para la ciudad de Monterrey. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, mi querida Mon, si uno se pasea por Monterrey en el verano, se dará cuenta que el agua escasea, es recurrente la crisis hídrica que presenta esta ciudad. Sin embargo, hablábamos hace ratito de la inteligencia artificial y su regulación, pues resulta que esta tecnología puede ser la llave con la que se pueda, ¿verdad?, pues alivianar gran parte de esta problemática. Híjole, es que los mejores usos de la inteligencia artificial son esos que pueden salvar el agua. A ver, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nada más para que nos demos cuenta de qué tamaño es el problema, más del 70% de las aguas residuales urbanas de la región de América Latina y el Caribe se descargan sin tratamiento adecuado. O sea, esto agrava la escasez, compromete la salud pública, así que el hecho de que la inteligencia artificial sea una herramienta innovadora para esto ayuda muchísimo. Y este ejemplo es los servicios de agua y drenaje de Monterrey, que adoptaron plataformas de análisis predictivo para reducir pérdidas de agua no fracturada de cerca del 40%. No, a ver, es prácticamente darle la vuelta a la página a esta problemática que venimos arrastrando desde hace ya varios años. Edmundo Molina Pérez, participante del Plan Hídrico Nuevo León 2050 y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, explicó que se trabajó por casi 2 años con funcionarios, organismos dedicados al agua, empresas privadas, universidades, ONGs, agentes federales para, de entrada, entender cuál era el problema y ya después, con esta inteligencia artificial, generar bases de datos y evidencia científica para poder hallar la mejor forma de resolver el problema que, insisto, es tremendo cómo se reducen las pérdidas. Prácticamente
pues 4 de cada 10 litros. Si esto se aplica y funciona como en teoría debe funcionar, vamos a querer 2 cosas de los regios: sus carnitas asadas y su inteligencia artificial que salva el agua. Así que venga, regios. Así es, que sean ustedes el primer ejemplo y ojalá también la inteligencia artificial nos ayude a resolver, por ejemplo, problemas como una mejor captación de agua de lluvia en la Ciudad de México, que como ha caído en los últimos días, o quizá también la IA sea capaz de resolver un poco el problema de la vivienda en nuestro país. Pues bueno, muchas gracias, Moni, por habernos acompañado en este episodio ya de jueves. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están siempre disponibles en expansión.mx. Y recuerden que leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx, y el mejor análisis deportivo lo tenemos en Sports Illustrated, en sportsillustrated.mx. También síganos en nuestras redes, @sportsillustrated.méxico. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.